8 de la mañana con 14 minutos en Ecuador. Vamos a esta hora a retomar la información que decíamos al principio del programa, hablando un poco sobre los disturbios que se han dado en el país en los últimos días en Ecuador. El presidente Moreno ha destacado que ha habido avances de diálogos con los indígenas, ha asegurado que la crisis en Ecuador, y lo ha dicho categóricamente, se va a solucionar y muy pronto. Nos acompaña a esta hora Juan Sebastián Roldán, él es secretario particular de la Presidencia de la República, del señor presidente Lenín Moreno. Gracias por estar con nosotros, señor Roldán. Bienvenido al Canal de las Américas. Bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias a ustedes, encantado de responder sus preguntas. Gracias por tomar estos minutos. Sé que estaba reunido con el presidente, o tenía algún diálogo con el jefe de Estado. Queríamos saber un poco cómo va este diálogo que ha sido anunciado el día de ayer por el presidente Moreno, y en la cual pues le ha dado una locución a los ecuatorianos y le ha dicho se va a solucionar pronto esta crisis que se vive en las calles, que es una crisis que es lamentable, es dolorosa y tiene un impacto económico y social, además, para todos los habitantes. Así es, el presidente Moreno lo que hizo es reseñar parte del trabajo que viene haciendo el equipo político del gobierno, que es reunirse con varias organizaciones, varios representantes de las organizaciones indígenas y de campesinos, y de las cuales esperamos extraer los elementos de compensación económica que ellos vean necesarios para mejorar la situación del campo en el Ecuador. Nosotros entendemos que sobre todo el campo en la serranía ecuatoriana tiene el problema de que carece de suficientes productos de exportación y por tal razón los productos de sustentación nacional hoy día no viven un buen momento en el campo ecuatoriano. Por eso tenemos que buscar cómo ayudarles, cómo ayudar a las familias campesinas y a partir de eso buscar una solución. Lamentablemente se han infiltrado dentro de las movilizaciones varias personas que han querido generar el caos, la delincuencia, saqueos. Esas personas han sido apresadas, hay más de 720 personas apresadas en semana y media en el Ecuador. Y esas personas además no solamente están generando problemas de saqueo, sino también de especulación de productos de la canasta básica para tratar de caotizar. El presidente fue claro ayer, ha habido una intención de caotizar el país, esa intención se planificó hace un mes y medio entre el expresidente Correa y el presidente Maduro de Venezuela. Ustedes se mantienen en eso, como gobierno se mantienen en eso, que detrás de toda esta agitación está el exmandatario Rafael Correa. ¿Cuál es la intención que tiene Correa en el caso de hacer ciertas estas sospechas? Que trabajan con él aquí en el Ecuador. Como ustedes saben, el expresidente Correa está fugado del país. La justicia ecuatoriana lo llama por 3 casos, uno de secuestro, uno de peculado y uno de concusión, de cohecho, en el que supuestamente habría recibido dinero en la campaña para beneficiar empresas durante su gobierno, dinero además en sus cuentas, ¿no? Directamente en sus cuentas. Eso hace que la justicia le llame para declarar en el Ecuador y el expresidente Correa no viene. El día de antes de ayer, en el juicio de este caso, específicamente del caso en el que recibió el dinero en su cuenta y se tuvo que suspender por este evento. Es decir, están defendiendo los temas judiciales. Hay 22 exfuncionarios de su gobierno presos, 15 exfuncionarios fugados y más de 127 procesos abiertos. Es decir, esto está claramente direccionado con una búsqueda de generar caos y con una lógica absurda. El mismo presidente Correa en entrevista a Maduro, que no nos explicamos quién pueda entrevistar a un hombre que ha generado la mayor migración de la historia de este continente, 4 millones de personas, ustedes lo viven en Colombia todo el tiempo, nosotros en el Ecuador, los en Perú, en Brasil. Le decía al expresidente, usted debería eliminar los subsidios en Venezuela. Y cuando nosotros hemos tomado esa decisión histórica, ahora tira a la gente a la calle. Pero lo que es más grave, hoy día acepta en el diario El Mundo de España ser asesor económico de Maduro. Imagínense, Venezuela, el país con la mayor cantidad de recursos de petróleo, de zinc, uno de los mayores países con reservas de minería, teniéndolo como asesor a Correa. Correa y Maduro son lo mismo y quieren ese país anárquico y en caos que nosotros no vamos a permitir que se dé. Roldán, hay un caos, como usted bien lo señala, ya se llevan algunos días, la gente no puede realizar sus actividades de forma normal. Se habla de un plan integral para atender las principales demandas de los manifestantes. ¿Hasta qué punto, si se lo ha visto el mandatario de los ecuatorianos tan firme en su decisión? Yo no me voy de Carondelet, yo no voy a renunciar por estas medidas económicas. A mí no me van a presionar por una situación que además históricamente pues, tiene su relato. Cuando se levantan los indígenas dicen pues tiemblan los gobiernos. Sin embargo, Lenín Moreno se ha mantenido con su paquete de medidas. Pero cuando habla de atender las principales demandas de los manifestantes, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno de Moreno a ceder? Porque es un yo te doy, tú me das.
No se trata de una negociación. Nosotros estamos haciendo lo correcto y cuando se hace lo correcto no se corrige. Hay elementos específicos con los que podemos ayudar a las personas del campo y los hemos planteado ayer. Por ejemplo, sistemas de riego parcelario, sistemas de semillas, mejoría en los sistemas de seguros para esos cultivos, condiciones de investigación para buscar productos de exportación desde la serranía ecuatoriana. Son varios procesos que no solamente benefician, por supuesto, a los líderes que están hoy día quejándose, sino al campo ecuatoriano. Porque además nosotros entendemos que eso es un síntoma. Es un síntoma de un sector que como causa tiene un problema económico rezagado decenas de años. Y por eso estamos dispuestos a sentarnos y dialogar, siempre en paz, siempre con el país ya normalizado, siempre con la gente pudiendo trabajar y con los niños de los colegios. Nosotros no nos vamos a sentar con aquellas personas que están tratando de imponer el caos, de desabastecer ciudades, porque eso sería dejarnos chantajear y sería dejarles una triste herencia a los gobiernos del futuro. Es decir, quien se paraliza y paraliza el país pone en jaque a los ecuatorianos aun cuando los gobernantes estén haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es para lo que te elige la población. El secretario particular de la Presidencia de la República del Ecuador, el señor Juan Sebastián Roldán, está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Usted lo ha dicho, señor secretario, lo importante es que se reanude de a poco las actividades normales, que los niños vuelvan a las escuelas, que la gente pueda seguir produciendo. Le voy a pedir unos minutos en pantalla para ver cómo amanece el puerto principal. Justamente el día de hoy damos paso inmediatamente a Andrea Bernal. Andrea, ¿cuán diferente es el panorama el día de hoy, luego de que ayer pues, nos reportabas una situación bastante dura, no solo en la capital, sino en el punto económico de Ecuador, el puerto comercial? Estamos hablando de Guayaquil. ¿Cómo amanece el día de hoy Guayaquil después de que ayer estuvo pues, bloqueada algunas vías de ingreso y de salida? Ruth, ¿qué tal? Muy buen día. Con calma podríamos usar la palabra. El puente de la Unidad Nacional está abierto de entrada y de salida. Solo hay dos carriles que están siendo monitoreados por la policía, sobre todo de tránsito, pidiendo en algunos momentos papeles, revisando autos, los militares un poco más adelante, pero no se ha bloqueado el puente de la Unidad Nacional. Nos ha confirmado también la gobernación del Guayas que de las 16 vías que estaban cerradas en la provincia, hoy solo hay 2 vías que están cerradas por la policía de tránsito, siendo monitoreadas, pero en general es calma lo que hay a esta hora en la ciudad de Guayaquil cuando son las 8:22 de la mañana. En todo caso, tú lo decías, sé que lo mostraron más temprano los incidentes que hubo cerca de las universidades, la Salesiana y la Católica en Quito, donde la ministra María Paula Romo, la ministra de Interior, pues pidió disculpas por esos desmanes, porque la policía puso o atacó esas sedes con gases lacrimógenos, donde se supone pues que la policía no puede ingresar. Hay de todas maneras un comunicado de la CONAIE, de la Confederación de Nacionales Indígenas, que dice que con profundo dolor comunica al Ecuador que en la represión desmedida y brutal del día miércoles 9 de octubre, direccionada por políticas represivas, confirmamos que existen compañeros que perdieron la vida. La CONAIE está hablando de 2 personas que han perdido la vida en estas manifestaciones. No han dado más detalles, pero esto es lo que acaba de salir hace unas 6 horas en un comunicado. Este es el reporte Andrea, que tenemos a esta hora, Ruth. Las conversaciones, los diálogos, negociaciones, como lo están llamando también el gobierno nacional, continúan en Quito entre los indígenas y los delegados del presidente de la República. Así es, Andrea. Muchas gracias por tu reporte desde Guayaquil, Ecuador. Andrea Bernal, nuestra enviada especial. Señor secretario Roldán, ahí hablábamos de este comunicado que ha dado la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas. Dicen, hay miembros que han perdido la vida. ¿Se sabe algo de esto? El gobierno no tiene ninguna víctima oficialmente reportada. Las fuerzas del orden del Ecuador han hecho todo lo posible porque eso no suceda. Ayer, de hecho, la marcha que se hizo de los indígenas de Quito, el presidente lo agradeció, la ministra de Gobierno lo agradeció. Fue una marcha pacífica en la que los policías acompañaron la marcha porque no hubo destrozos. Después de eso sí, lamentablemente hubo destrozos en 2 patrimonios culturales de la humanidad, Quito y Cuenca, que si ustedes ven las imágenes eran ciudades como si habría pasado una guerra encima de ellas, porque los manifestantes rompían las calles para poder tener piedras, rompían las calles para esconder las bombas lacrimógenas, y eso no es tolerable. No hay ninguna víctima mortal reportada. Una persona murió el primer día de las manifestaciones atropellada
uno de los manifestantes fue atropellado por un ciudadano común y corriente al que le estaban rompiendo los vidrios del auto los mismos manifestantes, y en la desesperación huyendo mató a una persona. Es la única persona que ha fallecido. Nosotros esperamos como gobierno que por supuesto no haya ninguna víctima fatal y ojalá ningún herido más. Señor secretario, Hay más de 90 policías heridos, 3 de ellos severamente heridos, y eso no le conviene a nadie. Nadie gana con esta situación. Nosotros lo que queremos es un país enrumbado hacia la economía. Como ustedes saben, el presidente Moreno ya cambió la democracia, ya cambió la libertad, ya le dio otro rumbo al Ecuador en términos institucionales y ahora le correspondía a la economía. Hacer lo correcto es lo que tiene que hacer para que un país salga adelante. Y este punto, la economía, es lo que, pues, justamente centrarse en este tema en particular, lo que ha ocasionado este descontento, como usted dice, o lo defiende el gobierno. ¿Era necesario hacerlo? El gobierno dice que sí, hay quienes dicen que no. Sin embargo, la pregunta aquí, secretario Roldán, estos recursos que el presidente, el gobierno de Lenín Moreno, estimaba ahorrarse, quitando el subsidio a los combustibles, él decía, los vamos a destinar a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, escuelas, sistema de salud, etcétera. Le pregunto yo, estos actos vandálicos bárbaros que se han dado en los últimos días, estos ataques a refinerías, en donde hay millonarias pérdidas, ¿se tiene ya una cifra real de cuánto hemos perdido los ecuatorianos con todas estas manifestaciones que se han dado en los últimos días? ¿De cuánto estamos hablando en términos económicos? Nosotros, Ruth, estimamos que la pérdida del día de ayer fue de alrededor de 180 millones de dólares. Entre los pozos petroleros parados, el comercio parado, más o menos nosotros en el Ecuador vendemos, y de ahí sale el cálculo, 270 millones de dólares todos los días. Y por la actividad del país, nosotros producimos 270 millones de dólares al año. Nosotros preveemos que estuvo parado entre el 50 y el 60% de toda la producción del país, y aparte un daño muy fuerte en términos petroleros y de refinerías. La situación ha sido tan caótica que un asambleísta hace 4 días trató de tomarse una refinería. Imagínense usted lo que eso significa. Es decir, ya trataron de pescar a río revuelto por todos los lados. Por supuesto, el asambleísta era de la bancada del expresidente Correa. Pero para que quede más claro, usted conoce bien, es la ciudad vecina de la ciudad en la que usted nació. En la ciudad de Durán, la exalcaldesa Arce caotizó la ciudad antes de ayer bárbaramente en Durán y trataron de generar saqueos que vayan hasta Guayaquil, razón por la que tuvimos que cerrar el puente de la Unidad Nacional. Ayer fue apresado la mano derecha de la alcaldesa porque está probado que entregó dinero a esa gente. Es decir, una cosa es la reivindicación social y otra cosa es la búsqueda de la anarquía y el caos. Y por supuesto esas imágenes tristes que vimos en Guayaquil, sobre todo en el sur de Guayaquil y en Durán, de saqueos de 40, 50 personas en almacenes comerciales. Así se saquearon el país durante 10 años, Ruth. Así se saquearon los corrientes del país. Solo que ahora, como no pueden saquearse el país, tratan de saquearse almacenes comerciales. Este gobierno no va a permitir que vuelva ese vicio, ese daño Señor que Roldán, al país, el socialismo del siglo XXI encabezado por Correa. Señor Roldán, se habla de presencia de gente extranjera en este tipo de actos vandálicos. ¿Qué certeza hay de eso y de qué nacionalidad estamos hablando? Son alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos que ahora están a órdenes de la justicia. Nosotros estamos agilizando los procesos para poder deportarlos y para poder, además de encarcelarlos, aquí no va a haber ningún miramiento. Nosotros en el Ecuador abrimos los brazos a los hermanos venezolanos que están viviendo la tortura del gobierno de Maduro, pero por supuesto se los abrimos a las personas que vienen a hacer el bien, las personas que quieren sumarse a destrozos, a saqueos, a extorsión. Esas personas van a tener el castigo que la ley ecuatoriana lo prevé y en los casos más leves van a ser deportados. ¿Eso hace que ustedes ahonden más en la teoría que decían y que anunciaban como gobierno de que atrás de todo esto está el régimen de Nicolás Maduro? Dentro de las investigaciones y el diálogo, el diálogo que ha tenido con estas personas detenidas, la autoridad, ¿se ha podido establecer algún vínculo directo de estos ciudadanos venezolanos que podrían haber sido enviados por Maduro? Parte de ellos fueron pagados por este asesor de la alcaldesa Arce. Esta alcaldesa Arce es una de las alcaldesas insignes del correísmo, como usted conoce, era la alcaldesa de Durán. El correísmo en pleno, los líderes más importantes se reunieron en Venezuela hace alrededor de un mes con Correa, en la misma fecha en la que Correa hizo la entrevista a Maduro. ¿A quién en sus cabales, usted es periodista, a quién en sus cabales se le ocurre en este momento entrevistar a Maduro?
¿A quién en sus cabales se le ocurre decirle, como Correa le dijo, que en Venezuela hay pleno empleo? Eso solamente puede justificarse por un financiamiento de Maduro. Y luego mire cómo se pronuncia Diosdado Cabello. Mire lo que dicen las FARC ayer al respecto de lo que pasa en el Ecuador. Es decir, es una organización pseudo-criminal que cree que va a poder tomarse el Ecuador, y están equivocados, porque no solamente hay un gobierno para defenderse, hay una ciudadanía que ayer salió masivamente a las calles para clamar por la democracia, por la paz, por la seguridad. Miren las imágenes de lo que esa marcha fue, y eso mide la posición de trascendencia de la decisión que ha tomado el gobierno. Es fundamental ahora que las voces en América Latina sean voces de cordura, de serenidad, de mesura, que paren cualquier posibilidad de que la tentación populista, caudillista, corrupta de esos regímenes del socialismo del siglo XXI vuelvan a nuestro continente. Vuelvan a nuestro continente. ¿Cuál es la intención? En el caso de ser ciertas las teorías que maneja Lenín Moreno, la intención del expresidente Correa. Caotizar el país, generar anarquía, y a partir de la anarquía tratar de pescar a río revuelto, tratar de que paren los juicios en su contra, como le dije hace un momento, tiene juicios muy graves en su contra, tratar de que paren más de 120 juicios en contra de sus exfuncionarios, y que se siga abriendo la caja de Pandora de lo que los ecuatorianos han visto como el proceso de saqueo más grande de la historia. Y repito, lo que hemos visto estos días en las calles, esos saqueos a centros comerciales, es lo que pasó en el gobierno. Quieren volver a tener el poder para volver a hacer eso, y para eso, como saben que no van a ganar nunca más una elección, que tienen procesos legales en su contra, quieren generar el caos para que el país entre en la desesperación. Secretario Roldán, voy a agradecerle estos minutos dedicados al Canal de las Américas, a NTN 24, para toda nuestra teleaudiencia. El secretario particular de la Presidencia de la República, de Lenín Moreno, ha estado con nosotros hablándonos un poco sobre los diálogos que mantienen con el sector que protesta, el sector indígena, también pues quiénes estarían detrás de estas protestas, los argumentos que tiene el gobierno de Lenín Moreno para asegurar que el expresidente Correa y Nicolás Maduro están atrás de esta agitación social. Gracias. Que todo se tranquilice en el Ecuador. Eso es lo conveniente para el sector gubernamental y principalmente para los ciudadanos. Eso es lo principal y lo primordial. Gracias por estos minutos. Un buen día para usted.